Muy buenas noches para todos. La tercera semana de esta licenciatura en Consejería Familiar con un enfoque psicoterapéutico y psicoespiritual. Y bueno, tenemos la semana pasada, tuvimos al doctor Luciano Berumen. La primera semana tuve la oportunidad de estar yo con ustedes. La próxima semana estará la maestra Lupita Lara, también licenciada en terapia, en consejería familiar, en un enfoque holístico. Pero hoy tenemos a la psicóloga Mónica Alarcón, ¿verdad? Ella ahorita nos va a hablar un poco acerca del trabajo, de lo que ella va realizando. Y también, pues es pastora. Y ella está pastoreando, ¿verdad? Ahí en Culiacán, Sinaloa. Tenemos la grata bendición de poder compartir una muy buena amistad con ellos, no solamente en el proyecto educativo, sino también en lo que va a ser la pastoral en ministerio. Antes de darle lugar a la maestra, le invité también a que entrara unos minutos al doctor Alfaro, que él también es parte del equipo, ¿verdad? Que va a estar aquí con nosotros. Nada más lo invité para que él nos pudiera saludar y ustedes también le pudiesen conocer. Doctor Alfaro, si está por ahí, nada más para que salude aquí a los compañeros y ahorita para que la maestra comience con su clase. Adelante, doctor. Sí, gracias. Buenas noches. Aquí a la psicóloga Mónica también. Gracias por estar apoyando este concepto y pues al resto de los alumnos que se están incorporando. El pastor Arturo siempre me lo deja a mí como si yo fuera el, el del látigo negro. Siempre nos van a poner en el filtro. Así es que, bueno, doy la cara bonita, pero soy de los más exigentes, dice Arturo. Entonces, pues vamos a estar platicando. La verdad es que ha sido una gran bendición esta red que se fue formando en este vínculo con el rector y director de este proyecto, el pastor Arturo. Y la verdad que ha sido una transformación para nosotros. La pandemia fue una gran bendición porque transicionamos de ese modelo, ¿verdad? Que veníamos repitiendo al conocer efectos como lo estamos viendo en lo que es la parte trascendental, ¿verdad? Por eso el concepto de red trascender es qué estamos haciendo para no seguir nada más siendo un número más de un cristiano más, sino alguien que puede trascender y que puede hacer cosas realmente para la sociedad y para el reino. O sea, no están separadas. Quitémonos ese concepto de que estoy en un trabajo secular, no, pues estás en el mundo, es trabajo. El cómo lo haces es la diferencia. Entonces, pues bienvenidos, gracias Pastor Arturo por este espacio y pues aquí estaremos también aprendiendo y escuchando un rato, tras la cámara, pero aquí al pendiente con cualquier comentario y pues un saludo para todos. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Alfaro, y pues yo creo que ahorita a la hora, ¿verdad?, de enriquecer la clase, esto se va a poner muy bueno. Gracias, queríamos que aquí los alumnos lo conocieran y los que ahorita todavía no han ingresado, pues ya tendrán oportunidad de ver la grabación, Así ¿verdad? es, saludos como quiera para todos. Aquí estaremos al pendiente, bendiciones. Muy bien, doctor, gracias. Pastora Moni, háganos favor de tomar el control de la clase. Bienvenida, una bendición para nosotros poderla tener, ¿verdad? Como en todos los inicios de los semestres, poder escuchar la aportación y la participación de usted ha sido de mucha bendición para, no solo para nosotros, sino también para todos los alumnos que van ingresando. Adelante, pastora. Muy bien, muchas gracias, Pastor Arturo. Muy buenas noches a todos. De verdad que, pues, creo que somos bendecidos y para bendecir somos un equipo y agradezco mucho este espacio eh, a las personas que están tomando este estudio, esta licenciatura o diplomado. Pues les felicito, la verdad, porque eso indica que no nada más queremos ser un miembro del cuerpo de Cristo, sino un discipulador. Y qué mejor que hacerlo, pues, con las herramientas y las estrategias adecuadas, pero también, sobre todo, estar nosotros como personas preparadas para llevar a cabo y poder acompañar. Y creo que esta clase en sí
está enfocada en esto, en hablar de las enfermedades emocionales. Las enfermedades emocionales son, se puede decir que son generalmente las que ocasionan las enfermedades físicas en muchos de los casos. Pero tenemos una cultura, por lo menos acá en México, no sé de qué lugares haya más alumnos, pero pues acá en México tenemos poca cultura de atendernos las enfermedades emocionales. Si en muchas ocasiones cuando hay enfermedades físicas como que nos duele una muela o que tenemos caries, realmente pues yo felicito a las personas que van a atenderse antes de que tengan dolor de muelas. ¿Sí? Pero resulta que las enfermedades emocionales van más allá que un dolor de muelas. Y vamos a ver por qué motivo. Aquí en el manual que el pastor Arturo les comparte habla de Oseas 9:7, donde dice esta versión de la palabra de Dios. Hay una lamentación aquí porque han llegado los días del castigo, han llegado los días de la retribución, y que lo sepa Israel, el profeta es necio, inspirado, está loco a causa de la grandeza de tu pecado, de tu gran hostilidad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es ese lamento aquí por parte del pueblo que van hacia una destrucción, hacia el castigo? Bueno, fue porque Israel había perdido su rumbo espiritual. Qué importante es la salud emocional, la salud espiritual. ¿Por qué? Porque esto puede llevar a un pueblo, a una nación, al fracaso. ¿Y por qué hubo este lamento? Bueno, porque Israel perdió el rumbo, Israel tuvo un liderazgo que lo llevó fuera de las voluntades de Jehová, y por lo tanto llevó consigo al pueblo hasta los destierros, que fueron esclavos a consecuencia de haber reinado o haber gobernado de una manera que no era conforme al corazón de Dios. Entonces, las emociones, como les estaba diciendo ahorita, afectan nuestro cuerpo. Es decir, si nosotros vivimos constantemente con tristeza y pena, pues esto viene y afecta a los pulmones. La preocupación de todos los días, se puede decir el estrés, impacta el vaso, el pecho, los hombros, y así cada una de las emociones están impactando en diferentes partes de nuestro cuerpo. No sé si alguna ocasión te ha tocado encontrarte con alguna persona que pues se hace estudios y no le sale nada, se hace análisis clínicos y no todo está muy bien, pero esa persona está enferma, ¿sí? Pues generalmente tiene que ver muchas veces con las emociones. Cómo está digiriendo, cómo está manejando todas sus emociones. Por ejemplo, el miedo, la inseguridad, la baja autoestima, los enfados continuos alteran el hígado. Es decir, que luego empieza la persona a tener problemas hepáticos, problemas con la vesícula biliar, y se reflejan dolores de espalda, mucho cansancio. Tal vez le puedan echar la culpa al colchón, a otras cosas, pero mucha gente hasta toma vitaminas para sentirse mejor, pero siguen los malestares. Entonces, es muy importante que tú como hijo de Dios y como consejero que te estás formando en este caminar, es muy importante revisar cómo estás, cómo están tus emociones, has manejado las pérdidas que has tenido, has podido trabajar en ellas, acomodar esas emociones donde deben de estar, o cómo estás. Por ejemplo, la ira genera dolores de cabeza, cuello, y también se refleja en el hígado. Si te das cuenta, el hígado es un órgano muy importante en nuestro organismo y puede ser afectado por diferentes emociones. La melancolía afecta el riñón, el intestino grueso y el pulmón. Muchas de las enfermedades emocionales están muy ligadas a nuestro estómago.
Bueno, se dice que tenemos dos cerebros y el segundo está en el estómago. Los médicos, algunos médicos naturistas hacen mucho hincapié en tener un intestino limpio, porque ahí se reflejan también nuestras emociones. Entonces, nosotros tenemos que cuidar cómo manejamos las emociones, porque no podemos dejar de sentirlas, porque son parte de nosotros. Las emociones son inherentes al ser humano. Entonces, es mejor cómo voy a manejar esta situación, de qué manera la voy a afrontar para que eso no me afecte en mi persona. ¿Sí? Al final, si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes irlas anotando y al final pues vamos a dar un espacio para dialogar y luego pues aquí tenemos al doctor Alfaro también, que nos va a ayudar mucho, ¿no? Muy bien. Y sigue la lista aquí de lo que viene siendo las emociones y los órganos. Por ejemplo, aquí el intestino delgado y el sistema cardiocirculatorio se desequilibran por la ansiedad, el narcisismo, la preocupación y darle excesivas vueltas en la cabeza de los problemas. Aquí quiero hablarte un poco del narcisismo. El narcisismo en sí es elogiar tanto a nuestra persona, a mi yo, estar atento de todo y, por ejemplo, ahorita en las redes sociales se está fomentando mucho esta patología en las personas. El narcisismo es adorarse a sí mismo, amarse demasiado, estar al pendiente y siempre buscar ser la persona o sentirse la persona más bella, ¿sí? Y luego dependen mucho ahorita, el narcisismo se está fomentando mucho por los likes, que les dan en internet. Hay personas que viven de esto, que les mantiene activa su vida, el estar al pendiente de quién le dio me gusta o le dieron un dedito hacia abajo. Entonces, todo esto. Entonces, el narcisismo y la ansiedad, ahorita sabemos que hay mucha ansiedad, depresión, narcisismo, etcétera. Bueno, entonces tenemos que saber cómo manejar todas estas situaciones. Sí debemos llamarnos y sí debemos de querernos, porque es bíblico. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Pero no exceder el límite a caer a lo que es el narcisismo. Muy bien, el estómago, el vaso, o sea, el páncreas, se desequilibran por la duda y la obsesión. Sobre todo el estómago en relación con el trabajo y el vaso, páncreas en el afecto y la familia. El pulmón y el intestino grueso se desequilibran por los apegos y la melancolía. El riñón y la vejiga se desequilibran por el miedo, la falta de autoestima, el sentido de desvalorización y la desesperanza. Entonces, imaginemos ahorita la sociedad cómo está. Yo creo que estamos viviendo los estragos de la pandemia en el sentido de las emociones, porque hubo mucha pérdida de seres queridos, el miedo a contagiarse, el miedo a las vacunas, tal vez, el miedo al acercarse a las personas, etcétera. Entonces, ahorita creo que es muy importante tu labor como consejero, o hay mucha necesidad. Muy bien, pero ¿las enfermedades emocionales son nuevas? No, las enfermedades emocionales están desde los tiempos bíblicos, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos personajes que fueron dotados de la gracia de Dios, pero que padecieron pues algunos problemas de conducta o emocionales, ¿sí? Muy bien, vamos a hablar de algunas patologías. Nosotros los psicólogos tenemos pues una Biblia también que se llama DSM-5, que es este librito azul, y aquí vienen todas las patologías y toda la clasificación de las enfermedades emocionales. Entonces, pues aquí nos basamos en toda la clasificación. Y lamentablemente que quiero decirte que cada día están añadiendo nuevas patologías a este manual del DSM-5, inclusive hasta situaciones que podemos decir que el mover las piernas continuamente pues ya está considerado
dentro de la escatología lo digo escatología, dentro de la clasificación del DSM-5. Bueno, eso también tiene que ver aquí entre nos con la industria farmacéutica, ¿no? Que entre más en patologías hay de las enfermedades, pues más medicamentos quieren vender los psiquiatras. ¿Sí? Bien. Pero la palabra de Dios es algo hermoso lo que dice respecto a esto. ¿Por qué? Porque dice que el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. En ocasiones, personas que tienen, por ejemplo, una enfermedad de cáncer, por decirlo así, tienen la mejor medicina para ellos es tener una actitud positiva, un corazón alegre, lleno de fe. Todo esto viene a ayudar a que la persona pueda salir adelante a través de un proceso difícil de enfermedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice la palabra que el corazón alegre es buena medicina. Entonces, el ser nosotros alegres, sonrientes, agradecidos, sobre todo el agradecer, es muy, pero muy importante para nuestra salud. No tomarnos las cosas tan a pecho, tan personales, que podemos ver y oír, ¿sí? ¿Por qué? La raíz de amargura viene a hacer muchísimo daño, no nada más para el que la tiene o el que lo siente, sino para los que le son próximos. Por eso Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Qué importante es estar sano emocionalmente, porque esto no nada más impacta en nuestros órganos, sino que impacta hasta en la vida eterna. Es decir, podemos de dejar de alcanzar la gracia de Dios por la amargura, por la tristeza, el rencor y el resentimiento. ¿Sí? Yo te pregunto en esta hora a ti, ¿cómo están tus emociones? ¿Cuál de las que hemos mencionado ahorita son más frecuentes en tu vida? ¿Cuáles? ¿Cómo las estás manejando? ¿Cómo las estás digiriendo? Tal vez estás pasando por una situación difícil, de enfermedad, de tristeza, problemas familiares, yo qué sé. Pero, ¿cómo estás? Muy bien. Vamos a hablar, te dije que vamos a hablar de algunos líderes religiosos o bíblicos y con algunos problemas emocionales. Y vamos a hablar de Saúl. Aquí nos dice pues que fue un líder paranoico. ¿Y qué es la paranoia? La paranoia en sí fue un término usado por Hipócrates, fue uno de los primeros en usarlo, y que se dice pues que viene del griego para, al lado de, y noidia, de nous, que significa espíritu o mente. Entonces, él lo aplicaba a un tipo de pensamiento delirante a consecuencia de un deterioro mental. Pero quiero decirte que la paranoia, cuando la tienen las personas, estas son algunas de las características, ¿no? Para poder determinar o clasificar, diagnosticar una patología, tenemos que hacer, no nomás nos basamos en algunas características. Les comento esto para que pues no salgamos de esta clase y empecemos a a etiquetar personas o decir, yo creo que yo lo tengo o fulano. No, para poder diagnosticar una patología debe de haber alguna serie de estudios, de pruebas y por personas pues que conozcan la clasificación o la diferenciación entre cada una de ellas. ¿Sí? Pero la paranoia, hay una distorsión de pensamiento. Eso es una de las características más comunes y los paranoicos sienten que son controlados por fuerzas extrañas, entonces ellos imaginan que están conspirando en contra de ellos. Generalmente, pues son
conspiraciones negativas hacia la persona, ¿sí? Y estas personas en ocasiones pueden presentar agresividad, también ideas de persecución y mucha desconfianza. Algunos consideran que los persiguen, inclusive pueden llegar hasta ver, alucinar lo que ellos están pensando y son muy, pero muy desconfiados. Entonces, Saúl se considera que fue un líder paranoico, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, se sintió que David era perseguido por David, sin embargo, David lo tuvo en su mano para poderlo matar y no lo hizo. Entonces, en sí, Saúl tenía paranoia, ¿no? Era impulsivo, iracundo, tenía ideas de persecución. Inclusive llegó a desconfiar desde su propia familia. Recuerden ustedes que Jonatán y David pues eran muy amigos. Entonces, Saúl, ahí encontramos en 1 Samuel, que le tira con la lanza a su hijo Jonatán para herirlo, porque le preguntó el por qué quería matar a David. Entonces, esto habla de una actitud déspota, agresiva, desconfiada. Yo sí desconfiaba hasta de su propio hijo. Muy bien. Y pues ya sabemos que David, ¿quién era? Un pastorcito, ¿verdad? Pero un pastorcito con la unción del poderoso. ¿Cuáles son algunas de las acciones que Saúl llegó a hacer en vamos diciendo, llevado por la paranoia, por las enfermedades emocionales que tenía Saúl? Era desobediente cuando Jehová le había dicho que no tomara nada. Él perdona lo mejor del ganado cuando fueron a la guerra y él desobedeció porque le convenía pues llevar a cabo este acto. También sabemos que él mismo prohibió las prácticas de la adivinación y en un momento desesperado él recurrió, ¿sí? Y pues era manipulador también Saúl. Entonces, estas son algunas de las características de las personas que tienen paranoia. Y muchas veces quiero contarles que estuve atendiendo a una familia de esquizofrénicos y había unos tranquilos, pero había un muchacho que sí tenía muchísima paranoia. Él siempre estaba desconfiando hasta de los pájaros que volaban por encima de él. Decía que pues que le iban a hacer daño, que era de mala suerte, que le estaban robando la energía. Si se subía al autobús, sentía que todas las personas estaban observándolo y que lo estaban criticando, etcétera. Este muchacho dejó el medicamento psiquiátrico y empezó a tener tan alterada la paranoia que él se aventó en una plaza comercial aquí en Foro. Él se aventó desde el segundo piso y pues la verdad quedó todo quebrado. Entonces, porque él dijo, yo soy normal, o sea, en muchos de los casos no aceptan que están enfermos, que para ellos todo lo que ven, lo que escuchan, lo que imaginan es una realidad desde su propio enfoque. Entonces, pues terminó en tragedia este joven, porque él lo consideraba como parte normal, la persecución que él decía que estaba siendo perseguido, acosado. ¿Sí? En sí, eso es la paranoia, a grandes rasgos. Pero también vamos a hablar de Herodes. ¿Recuerdan a Herodes? Todo lo que sabemos de él. Bueno, a él se le considera que él tenía psicosis o era un psicótico. Un psicótico, ¿no? Entonces, estas enfermedades emocionales también se les ha considerado muchas veces cuando no se tiene el conocimiento o el discernimiento espiritual para ver si son ataques satánicos o de brujería, etcétera, o demonios, así en pocas palabras. A veces hay personas que tienen enfermedades emocionales y muchas veces hay pastores o personas que ministran
y empiezan a reprender demonios cuando son enfermedades mentales o emocionales. Entonces, sí, nosotros como consejeros es muy importante pues saber diferenciar entre lo que es uno y lo que es la otra tipo de enfermedad, si es natural, emocional o es sobrenatural, ¿sí? Esto es muy importante. Y hablando de Herodes, él tenía, bueno, se le considera un psicópata. ¿Por qué? Porque la psicopatía es un trastorno psíquico caracterizado por deficiencia del control de las emociones. Era una persona impulsiva, insuficiente de adaptarse a las normas morales o sociales y con tendencia a la actuación y conductas antisociales. ¿Qué es esto? Una persona psicótica tiende a actuar, a fingir, él se adapta a diferentes escenarios, se gana la confianza de los demás, puede ser una persona comportarse como una persona muy amorosa, eso, pero él está obteniendo una ganancia. Y también tienen conductas antisociales. Cuando digo conductas antisociales, no me refiero a que no socialicen, porque a veces confundimos antisocial con socializar. Y no, el que es tímido y que no puede, por ejemplo, ser muy sociable, a veces decimos, es que ese es antisocial. Pero no, el antisocial es el que rompe reglas tanto éticas, morales, jurídicas y daña a terceros, ¿sí? Entonces, ese es un antisocial. Muy bien. ¿Y por qué decimos que Herodes el Grande cumplía con este perfil de ser un psicótico? Porque él mandó eliminar a los miembros de la familia real macabea. También creo que a su cuñado Aristóbulo fue ahogado por orden de él. El esposo de Salomé, su hermana, fue ajusticiado, mandó matar a Mariamne, su esposa, y a Alejandra, a su suegra, a sus hijos. Imagínese tener esta capacidad maquiavélica para poder acabar con su propia familia. Entonces, todos ellos fueron ejecutados por orden de él. Entonces, esto es un psicópata. Y la psicopatía tiene diferentes niveles y diferentes formas, ¿no? O sea, de diferentes formas se actúa. Entonces, por eso es que en Mateo, recuerden, yo decía, ¿cómo fue posible que este hombre matara tantos niños cuando buscaba matar al niño Jesús en Belén? ¿Sí? Entonces, pues imagínense, obvio, tenía esta capacidad de hacerlo en el sentido psicótico, porque si mató a su familia, ¿sí? Entonces, Herodes el Grande tenía, yo creo que no nada más tenía un trastorno de psicopatía, sino que tenía muchísimos más, ¿no? Muchísimos más. Por ahí les recomiendo que vean un video de la Beth, la niña psicópata. La verdad, está muy interesante. Aquí con el permiso del pastor Arturo yo lo puse. No viene en el manual, ¿eh? Pero es un video muy corto, pero nos ayuda a entender muchísimo tanto los tipos de psicopatía y cómo una niña lo empieza a tener a partir de cómo es tratada la niña, es golpeada, es maltratada, entonces ella desarrolla una sociopatía, que ya no es una psicopatía, ¿sí? Entonces, la sociopatía está ligada con la formación del niño o de la persona en el entorno social, cómo es tratado. Y el psicópata ya lo trae por genética, o ya es mental. Muy bien. Y vamos a ver a otro personaje ahora, un personaje muy conocido por todos nosotros, y es Pedro, el apóstol Pedro, ¿sí? Pero fíjense en que Pedro, tenía se le puede considerar una estructura ciclotímica. Es algo así como que era lunático o que a veces andaba así de malas y a veces de buenas, ¿sí? No sé si ustedes se han encontrado personas así o te está pasando a ti, te pasa algo similar, como que hay días buenos y hay días no tan buenos en el sentido emocional,
¿sí? Entonces, las ciclotimias son alteraciones de humor que persisten en el tiempo, tienen una duración, una intensidad, pero no se desconectan de su persona, o sea, siempre están conectados a la realidad, están sobrios, ¿sí? Pero tienen ciertos altibajos en los estados de ánimo. Generalmente cuando nosotros encontramos personas así con doble estado de ánimo, podemos decir que son, nosotros decimos, ay, es bipolar. Es común decir, ah, es que él es bipolar. Pero muchas veces hay diferentes niveles o trastornos del estado de ánimo. Y uno de ellos es la ciclotimia. Como su nombre lo dice, pues, ciclotimia. O sea, hay ciclos mm, del estado de ánimo. Y los ciclotímicos son sujetos en los que se alteran dos estados de ánimo, la manía y la depresión. ¿Y qué es manía? Es el activismo, ¿sí? Es mucha actividad, hacer cosas, muchos proyectos, planes, dicen, etcétera, ¿no? Podemos nosotros, hay mucha euforia, por ejemplo, se exaltan. Tuve un paciente que él tenía 6 meses estaba en la manía, es decir, activo, emprendía negocios, quería hacer muchas cosas, era muy trabajador, pero tenía el otro tiempo del año que estaba en depresión, totalmente, estaba con pesimismo, con tristeza, apático, en cama, entonces sintiendo enfermedades. Entonces, esto es un problema de ciclotimia, ¿sí? Una descompensación, la manía y lo que es la depresión. En ocasiones nosotros podemos encontrar hermanos en la iglesia que de repente están bien activos y al rato ya ni fueron a la iglesia o no se acordaron de su responsabilidad, ¿sí? Y vuelven, regresan y otra vez quieren volverlo a hacer. Ahora sí, lo voy a hacer bien y orar y eso, pero generalmente pues habrá que darnos cuenta si tienen un problema de este tipo, ¿sí? Entonces, es importante, Pedro, ¿por qué se considera así? Bueno, porque nosotros sabemos la historia de Pedro, su ministerio, por ejemplo, era muy impulsivo, ¿sí? ¿Se acuerdan que le cortó la oreja al soldado? Porque cuando iban a prender a Jesús, él inmediatamente sacó la espada y le cortó la oreja, ¿sí? Actuaba impulsivamente, pero también pensaba de manera impulsiva. E inclusive trató de convencer a Jesús de que no muriera. En la transfiguración, interrumpió esa reunión que tenía Moisés, Elías y Jesús para decirles que les quería hacer una enramada, ¿sí? Bueno, entonces podemos verlo en otros pasajes bíblicos que tenía una falta de una actitud crítica. Pero sucede algo aquí. Pedro sufre una metamorfosis. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, si recuerdas que Jesús llama a Simón y Simón significa el que ha escuchado a Dios, pero le cambia el nombre y le pone Pedro, ¿sí? Y ya sabemos lo que significa Pedro, roca, símbolo de estabilidad, de firmeza, todo lo opuesto a lo que era a manía y activismo, a lo que era Pedro. Y yo creo que como hijos de Dios todos sufrimos o pasamos este cambio, ¿no? Esta metamorfosis. Todo lo que eras antes, hoy Dios lo ha cambiado, Dios lo ha transformado a algo firme y estable. Entonces, esta transformación es hecha por el Espíritu Santo. Entonces podemos ver que Pedro en los evangelios es manía, o sea, manía, si recuerdas, el activismo, pero ya en Hechos vemos a un Pedro roca, a un Pedro tranquilo, pensador, reflexivo, ¿sí? Entonces, lo podemos encontrar
en la elección del sucesor de Judas, un discurso reflexivo. El primer discurso de Pedro era profundo, emotivo, persuasivo, que se añadieron 3,000 almas en esa ocasión. Entonces, podemos encontrar este gran cambio, esta metamorfosis que sufre Pedro, o no que sufre, que es sometido. Entonces, después él ya piensa y actúa en total dominio de su persona por el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, aquí lo vemos, donde él está, donde suceden milagros, se enfrentó a los gobernantes, y ya no era como su impulsividad que él tenía humana, sino era con un poder, con energía del Espíritu Santo. Por ejemplo, podemos ver que él ya meditaba para decir sus discursos. En el Concilio de Jerusalén él podía dialogar y dejar hablar, porque me imagino que Pedro pues tenía un temperamento colérico, ¿sí? Colérico. ¿Tú sabes qué temperamento eres? Y si no, pues va a haber una clase aquí, si es que no la has visto, donde ahí con el pastor Arturo vas a poder saber y conocer tus temperamentos, tus fortalezas, tus debilidades y trabajar en esto, ¿no? Trabajar en esto. Muy bien. Entonces, Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo y nos sugiere, y que este es un texto que yo uso muy a común cuando estoy preocupada o que ando dando vueltas en mi cabeza, que no me deja dormir. Yo recurro a esta cita bíblica, ¿sí? Donde dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo tomo para mí y duermo tranquila. Y pues esto lo dijo, pues, Pedro, ¿sí? Pedro, el que antes era manía, pero hoy viene a ser estabilidad y roca firmes. En sí, esta es la clase y vamos a abrir para comentarios o alguien que quiera aportar. Adelante, Pastor Arturo. Sí, gracias, maestra. André, le iba a decir que si nos ayudaba a dejar de compartir pantalla para Sí. que ahorita, dale nada más ahí en la parte de arriba, dejar de compartir. Y ahí ya podemos ver aquí a todos los compañeros. Hablar de las enfermedades emocionales, como lo hemos estado escuchando, es sumamente interesante porque a partir de esta semana en adelante, pues ya vamos a comenzar a ver la Biblia, ¿verdad? Con otros lentes, todo lo que los personajes, ¿verdad? Bíblicos pasaron, sucedieron, acontecieron, las circunstancias, las adversidades, las pruebas, las dificultades, pero también todos estos trastornos, patologías, como lo que ahorita nos venía comentando la maestra, es sumamente importante en nosotros como consejeros familiares conocerlo, porque al tratar en la consejería familiar las personas, ya sea de la sociedad o ya sea de una congregación, tiene mucha similitud, ¿verdad? Con lo que pasó en la Biblia y sobre todo, pues que el enfoque, ¿verdad? Que estamos, la formación que estamos teniendo es cristocéntrico, guiado con la unción, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Vamos a ver algo acerca de la psicología, de la psiquiatría, de la antropología, de la fisiología, de la historia, de la filosofía. Vamos a ver de diferentes ciencias a través de la carrera, pero el enfoque, el punto de partida siempre va a ser Cristo, ¿verdad? Tenemos por aquí a Miguel. Miguel, no sé si tuvieras alguna pregunta, Miguel de Paracho. Si tuvieras alguna pregunta o algún comentario, adelante y después le vamos a pedir a Claudia que nos haga favor de participar. Adelante, Miguel.
Sí, gracias, Pastor Arturo. Bendiciones, buenas noches. Sí, tengo duda. Eh, ¿Cuál será la mejor manera de manejar las pérdidas que uno ha tenido, Pastor? Mm, ok, a ver, me gustaría que la pastora Moni también es especialista en tanatología. A ver, pastora, adelante. Dice que cómo es la mejor manera de manejar las pérdidas. Sí, Ok. Bien, aquí entran varios factores. Uno es la capacidad de resiliencia que tiene el individuo, la persona. El otro es el grado de apego que tenía hacia esa pérdida. Hay muchos factores que intervienen, pero la mejor manera de vivir una pérdida es poder, váyase la redundancia, vivirla. Si usted, por ejemplo, vamos a decir que fue que puede decir un primo es la pérdida, o un divorcio. Es que hay diferentes también tipos de pérdidas. Si me puede ser más preciso en la pérdida que se refiere usted, a su pérdida. en la pérdida en un divorcio. De un divorcio. Muy bien. Aquí es muy importante, si la persona ve que ha pasado un tiempo, se puede decir que es normal vivir o estar triste, pero si ya pasa un tiempo excesivo, habrá que buscar la ayuda profesional de psicoterapia para poder manejar para poder sanar, porque muchas veces no hablamos de la situación y creo que esa es una de las claves, hablar con alguien que te escuche y que te pueda orientar en cómo manejar si hay emociones que se están complicando en tu persona, porque puede hacer que te quede mucho la desconfianza en un divorcio. Y que si la persona no trabaja los factores que te llevaron al divorcio y vuelves a contraer otra relación de pareja, muy posiblemente vas a volver a vivir lo mismo porque es como el molde, que no fue, que si tenía alguna marca y no se trabajó esa marca, no se pulió y se quitó, el siguiente quesito que vas a hacer en ese molde va a tener la misma marca. Entonces, es tan importante sanar y trabajar esto a nivel profesional y claro, también de la mano de Dios, porque es muy importante el Espíritu Santo. La psicología viene siendo una herramienta al consejero, ¿sí? Porque aquí el trabajo, o la mayor parte, pues sabemos que depende de Dios, del Espíritu Santo, pero la psicología es una herramienta que nos ayuda mucho a poder sanar, ¿sí? Sí, También hay un libro que le recomiendo que se llama Cómo crecer a través del divorcio, cómo crecer con el divorcio. Le ok, debo el gracias. autor, no lo recuerdo ahorita, pero sí se llama. No Muy sé si aclaré su punto, su duda. Sí, sí, gracias. Sí, y nada más también dando alguna aportación también, ¿verdad? A lo que comenta por aquí el licenciado Miguel, el trabajo de él también se dedica mucho a los casos, ¿verdad? De separación, de divorcio, y creo que todo eso también viene a fortalecer mucho su conocimiento. También me gustaría agregar a lo que comenta la psicóloga Moni, que también va a depender mucho del tipo de divorcio, de qué manera se da, ¿verdad? Porque como lo comentaba ella, muchas veces hay mucho apego, mucha unión y de repente las cosas, a veces inesperadamente, ¿verdad? Se dio la separación o a veces fue, ya muy lacerante, muy difícil mantenerse juntos, que luego se da la separación. También tiene que ver algún entorno, de qué manera se va matizando, ¿verdad? La separación. Pero todo esto, como lo comentaba la psicóloga,
sí es importante como que se puedan, quien esté pasando, ¿verdad? En una situación como esta, es que se pueda someter a un trabajo de psicoterapia y que no falle, ¿verdad? Semana a semana o quincena a quincena, para que vaya avanzando, ¿verdad? En esta situación emocional y para que se desarrolle ese dominio propio, ¿verdad? Del cual nos habla la Escritura, porque de lo contrario, pues nos dice de una manera muy sabia, ¿verdad? La Escritura: alejados de mí, nada podéis hacer. Sabemos qué es lo que nos espera alejados de Dios, y creo que si la psicoterapia que vamos a tomar o el acompañamiento terapéutico que vamos a tomar va de la mano de una persona que es guiada, ¿verdad? Por Dios y con la manifestación de su espíritu, creo que eso lo hace mucho más efectivo, ¿verdad? Lo que vamos desarrollando. Tenemos también por aquí a Claudia. Claudia, no sé si tuvieras alguna pregunta o algún comentario, y después escuchamos a Linda Flores. Adelante, Claudia. Sí, bendiciones. Sí. Quería preguntar, cuando una persona tiene algún daño de violación o algún daño de su niñez, ahí puede entrar en su vida el daño psicológico en cuanto al carácter, que pueda ser psicópata, se puede hacer como un psicópata, o puede ser los trastornos de carácter y todo lo que pueda venir en su vida. Adelante, maestra. Buenísima Sí, pregunta. Claudia, sí, esa pregunta pues tiene también una respuesta muy fuerte. Sí, un abuso sexual o un acoso puede traer consigo muchísimas enfermedades emocionales, mentales, conductuales. Entonces es muy importante que a cualquier edad que se haya dado esta experiencia o ese evento, es muy importante buscar acudir a la ayuda profesional, tanto psicológica y tal vez muchas veces psiquiátrica también. El psicólogo y el psiquiatra trabajan de la mano. En psicología se trabaja la raíz del problema, buscar, comprender, etcétera. Y el psiquiatra te ayuda con medicamento para calmar sintomatologías como insomnios, miedos, etcétera. Pero van de la mano, ¿por qué? Porque en terapia se va trabajando el evento en la persona y va generando cambios la persona, porque ve el evento que pasó, lo percibe de otra forma, lo va aceptando o va perdonando y va sanando su interior. Entonces sí es muy importante buscar la ayuda adecuada y también pues porque si vamos a suponer que una persona recibe el daño cuando es un niño o es un adolescente, pues puede llegar al matrimonio y su matrimonio puede tener complicaciones o fracasar en el matrimonio porque no ha sanado esa herida, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, alguna persona alguna niña que en su infancia, cuando estaban abusando de ella o la acosaban, la tomaban del cabello, por ejemplo, o le presionaban los brazos, cuando está, por ejemplo, con el esposo y hay alguna actitud o alguna conducta que se repita, como tomarle el cabello, ella inmediatamente va a conectar y se va a bloquear y no va a poder disfrutar de la relación. Entonces es muy importante buscar la ayuda para sanar, porque puede traer inclusive implicaciones de depresión y ansiedad con el tiempo de no atenderse. Porque lo que a veces en estos casos, que son tan delicados, a veces las personas callan por vergüenza, por miedo, y lo van guardando con el paso del tiempo, pero es delicado porque lo que tu boca calla, por dentro grita. Entonces esto siempre va a estar presente en el corazón y en la mente de estas personas.
Y entonces por eso es muy importante trabajar en psicoterapia, este tipo de eventos, ¿no? Y más estos que son graves. Bueno, ahí está la respuesta, Claudia. Y bueno, sí sé cómo tomar la recomendación, ¿verdad? De estar, pues hacerse un diagnóstico, poder aceptar, recibir un tratamiento de acompañamiento y en lo que tiene que ver con la violación, la persona que viola es el victimario y la persona violada se convierte en víctima. Entonces, también se corre el riesgo que cuando no se trata, ¿verdad? Este daño emocional, mental y físico, la persona víctima, con el paso del tiempo, también se convierta en victimario, ¿verdad? Pues es una patología que va avanzando muy fuerte. Adelante, Linda Flores, Bendiciones, y después Delia bendiciones. Arduño. Adelante, Linda. Bendiciones a todos, es un gusto estar aquí. No tengo una pregunta, pero sí estuve apuntando, mucha información muy buena. Wow, yo no sabía que muchas de esta información, ¿verdad? Nos afecta a los órganos, el cuerpo. Me quedé asombrada y le estaba comentando a mi esposo. Llevé a mi hijo al trabajo hace rato y me comentaba, me decía, mami, me duele mucho la cabeza. Entonces le digo a mi esposo, aquí apunté que dice que la ira da dolor de cabeza. Entonces le digo, cuando llegue del trabajo, le voy a preguntar que si tuvo enojo o algo hoy en la escuela que le provocó el dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces, wow, es mucha información y miré que está usted compartiendo, pastor, en el chat, ¿verdad? Del WhatsApp, pero pues yo me adelanté y yo apunté unas cosas por sin caso. Claro, claro que sí, Linda, y aquí pues es la forma de ir enriqueciendo. Referente a lo que comenta Linda, Pastora Moni, no sé si quisiera enriquecer un poco más acerca de esta ira, ¿verdad? Del hijo, que probablemente puede ser algún enojo, alguna molestia que pueda tener. Pues sí, creo que es importante y qué bueno que lo correlacionó con su hijo, ¿no? Es importante, primero que nada, pues yo te recomendaría que no le dijeras, oye, te enojaste en la escuela, mejor porque así ya le estarías condicionando una respuesta, sino pues escucharlo y preguntarle, ¿verdad? De otra forma, cómo le fue en la escuela o algo, para saber dónde, a lo mejor no fue en la escuela, fue otro lugar, puede ser una situación de casa que le enfade y que provoque dolor de cabeza. Aquí es muy importante no psicologizar todas las enfermedades, como lo decía. Muchas tienen origen emocional y otras o es origen biológico. ¿Sí? Si a lo mejor estuvo expuesto no sé, al calor y luego al frío, etcétera, ¿no? Pero sí es importante estar al pendiente, pues, de nuestras emociones y qué sucede. Por ejemplo, cuando los niños no quieren ir a la escuela por algo que les sucede allá, por ejemplo, dicen que les duele el estómago, ¿sí? Entonces, pues ya es una alerta, ¿sí? Es una alerta. Sí, como el entorno, ¿verdad? Se va reflejando mucho en los estados de ánimo y pues luego el cuerpo no aguanta y lo comienza a manifestar. Bueno, pues ahí está la sugerencia, Linda. Delia, adelante, después Selene. Adelante, Delia Garduño. Buenas noches, yo soy Delia Garduño Esquivel. Estoy muy emocionada con esta clase. En verdad, Dios habla, porque yo sé que yo le platicaba al pastor Francisco
que no quiero que esta clase, pues que las clases que tomo yo, perdón, en lo personal lo digo, que se vaya nada más así como para olvidarse, ¿no? Y al estarlos escuchando ustedes, yo puedo entender que sí hay problemas psicológicos en la iglesia y que repercuten en el organismo de cada persona. Y esto me da mucho gusto porque ya encontré las respuestas, ya encontré muchas respuestas, aunque es una sola clase, en verdad, Dios los bendiga. Ya encontré muchas respuestas parece que todo lo que habló ahorita la hermana, bueno, ¿cómo le puedo decir? La maestra, o sea, me dio todas las claves para poder ayudar a personitas que en este momento se encuentran mal, que me está diciendo cómo hacerle, cómo poder ayudarlos. Y le doy gracias a Dios por ello, pero también tengo una pregunta, ¿no? O sea, esto es un agradecimiento, pero tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando los niños, bueno, tienen esto de la homosexualidad? Yo quisiera saber si esto es biológico o es psicología o cómo es, hermanos. Disculpen mi ignorancia en esto. Adelante, maestro. Muy bien, muy bien. Bueno, en cuanto a los niños, ellos tienen muchas formas de expresar las emociones, como ahorita se me vino solamente con la otra participación de la hermana, Linda. Entonces, los niños a veces también expresan yendo mucho a hacer pipí, comiéndose las uñas. Son pocos comportamientos que nos están indicando situaciones que les están preocupando mucho. En cuanto a lo que decía aquí la hermana, pues qué bueno que está tomando notas y que puede ayudar. Pero algo que ayuda y que es básico en todas las enfermedades emocionales, espirituales y físicas es la escucha activa. Cuando hay una persona con que tú escuches a una persona y no te asustes por lo que te dice, simplemente empatizas con ella, la escuchas, esa persona ya descargó, ya va a tener mucha sanidad en él porque fue escuchada. ¿Sí? Ese es un paso elemental, escucharlos sin juzgarlos, simplemente escucharlos y acompañarlos. La pregunta que dice hermana sobre la homosexualidad, si es biológica o es emocional. Bueno, desde el punto de vista científico, se han hecho muchas investigaciones sobre cráneos, cromosomas y yo quiero que aquí el pastor Alfaro nos pueda ayudar con esto y más, pero no se ha encontrado ninguna diferencia entre un homosexual y uno que no lo es, un heterosexual. Científicamente no hay alguna evidencia que yo sepa ahorita que es biológico, ¿no? Sí habrá personas que tengan más hormonas masculinas o femeninas porque pues somos XY, ¿no? Entonces, pero pues para eso hay algún medicamento que puede regular las hormonas. Pero ahorita, pues, como está lo que estamos viviendo ahorita todos los movimientos de identidad de género y LGBTI y no sé cuántas cosas más, bueno, ya no puede ser hormonal todo esto, ¿sí? Y desde mi punto de vista, yo considero que la homosexualidad es un problema emocional. Problema emocional. ¿Por qué? Porque antes este libro de DSM-5, que es el manual del psicólogo, lo tenía considerado como una desviación sexual, ¿sí? Pero ya a partir del año de 1940, 43, le cambian, ya no es una desviación, ahora es una preferencia. Y no hubo una investigación científica o suficiente para poder llegar a esa conclusión, simplemente así se hizo. Entonces, lamentablemente, están influenciados todos los medios y todas las asociaciones, gobiernos y políticas sobre todo esto. Yo como psicóloga, ¿cómo ayudo, cómo oriento, cómo trabajo? Por ejemplo, ahorita hay muchísima demanda en esto, en la atención psicológica, ¿sí? Ni adolescentes, niños, padres desesperados por la situación de sus hijos, porque
la adolescente les dice, ¿sabes qué? Tengo novia, me di cuenta que soy lesbiana o etcétera, y los padres están pues totalmente desubicados, le digo porque lo estoy viviendo ahorita en consultorio, están desesperados y entonces esto es emocional. ¿Cómo trabajarlo? No tengo mucha experiencia así, pero los casos que he tenido, pues he trabajado lo que son las áreas emocionales con los niños y son causas multifactoriales también la homosexualidad, pero todas son del orden emocional, ¿sí? Porque, por ejemplo, puede ser una homosexualidad derivada de un abuso sexual, de un acoso, por ejemplo, que son las más comunes, pero también puede ser por la falta de atención de la mamá y del papá, la paternidad y por ejemplo, que puede ser que tenga papás, pero estén ausentes, o puede ser que mamá no valide al papá o papá no valide la feminidad de la mamá. Entonces, cuando se dan todo este tipo de cosas o de roles en las familias, entonces, por ejemplo, hay un vacío de mamá, entonces la niña, por eso es que es emocional, la niña busca, le atrae otra mujer, por decirlo así, y dice, es que ya soy homosexual, pero dice, es que me gusta otra mujer. Entonces, el gusto es un sentir, es un sentimiento. Entonces, un sentimiento no nos da la identidad a nosotros. Esto es muy importante hablarlo con la persona al nivel, de acuerdo al nivel de edad que tenga la persona. Entonces, el sentimiento, el sentir, no te hace no te da la identidad. Por ejemplo, si yo estoy alegre, yo no soy la alegría, yo estoy alegre porque es un estado de ánimo, ¿sí? Entonces, que aparte de hacerles hincapié en esto, que ellos vayan reconociendo, también es muy importante fomentar, por ejemplo, si es una niña y tiene, pues que le gusta a otra niña, aquí hay que ver el papel con la mamá, cómo está su relación desde la infancia, de la niñez, si ha sido una mamá ausente porque trabaja, etcétera. Entonces, la necesidad que siente y la atracción hacia su mismo sexo es porque está diciendo que le falta el cariño de mamá o de papá. Entonces, cuando se trabaja esto en terapia, por ejemplo, empezamos a ya tomar terapia con la mamá y con la niña, entonces se le empieza a dar recomendaciones que la mamá empieza a darle tiempo de calidad, cariño, amor, a salir. Entonces, ella va sanando esa atracción, va dejando de sentir la atracción hacia el mismo sexo, porque está sanando y está llenando vacíos emocionales de parte de la mamá, ¿sí? Cuando es el hombre que es afeminado, entonces es porque, por lo mismo, la carencia de la afectividad del papá, del trato, de tiempo de calidad con el hijo. Entonces, aquí es importante que hagan tareas juntos, papá e hijo, convivan, salgan y hagan deportes rudos, donde se desarrolle la masculinidad del niño, donde él pueda admirar al papá. Si es una mamá que al hijo le dice, está criticando al padre, está diciéndole, ay, tu papá eso, tu papá lo otro, tu papá no sirve, mira a tu papá. El niño va escuchando todo eso y luego lo va guardando y él no quiere ser un hombre, porque para ser como papá, eso es un proceso inconsciente, para ser como papá, mejor soy como mamá, porque mamá es fuerte. Entonces el niño empieza a tomar manerismos, formas de hablar y esto, y ahorita, como está todo fomentándose, bombardeo, todo esto, los niños están totalmente cerrados. Te digo porque tengo ahorita en terapia algunos adolescentes que es que yo soy, pero ¿qué pasa si no soy y mañana soy bisexual o soy pansexual o soy no sé cuántos cientos y tantos, eh, cientos y tantos ahorita de preferencias sexuales, ¿sí? Entonces, esto lleva al niño a
a vivir una promiscuidad al ser humano que van cambiando. Sí soy bisexual, no soy heterosexual, que no sé, soy, etcétera. Entonces, es un problema emocional. Creo que me extendí más de la pregunta, pero sí es un problema emocional. Por eso están en algunos estados, ya están vetadas las terapias conversivas. ¿Cuáles son las terapias conversivas? Es ayudarle a la persona a desarrollar su heterosexualidad. Y aquí en Sinaloa, por ejemplo, ya el próximo año va a entrar, ya están queriendo en el Congreso del Estado que sean por lo menos de 4 a 8 años de cárcel la persona, ya sea pastor, trabajador social, psicólogo o maestro, que esté influyendo en la mente de los niños para que no sean homosexuales. ¿Sí? Entonces, está muy difícil todo este desafío, y más nosotros como pastores y como psicólogos. ¿Sí? Pero ¿por qué las están quitando? Porque funcionan. Por eso las están quitando. Porque muchos han vuelto a su heterosexualidad después de estar en terapia. Porque trabajan los vacíos emocionales y se acaba la homosexualidad. Y se dan cuenta que no es una identidad, pues, que esta ideología de género, pues la misma palabra dice, ¿no? Y, o sea, es una idea, ni Así es. siquiera, ¿verdad? Vamos a escuchar al doctor Alfaro, también creo que él, en el trabajo de la SEP también, y de todos los materiales, y también en el trabajo de algunos políticos, entre ellos la diputada con quien trabaja, poder escuchar una aportación. No sé, doctor Alfaro, si está por ahí. Aquí estoy. Sí, no sé si escuchó el comentario de Delia y lo que comentaba ahorita la maestra. Todo lo escuché muy bien y pues creo que la explicación es más que redundante y aquí viene también para la psicóloga Mónica decirle, precisamente ellos, en mi carácter como asesor en el cuadro legislativo, les he dicho, miren, lo que están prohibiendo son las terapias de conversión. Entonces me fui a la ley y la ley dice que me otorga un título de psicólogo y el título de psicólogo me dice que puedo hacer todo esto. Entonces, cuando hablan de terapia de conversión, ahí les ganamos en la parte lingüística, es decir, yo puedo tener vamos a decir, poner, ¿cómo le dicen a estas demandas, hombre? Un Contrademanda. amparo. No, un amparo en el sentido de que si entonces la niña va porque tiene bulimia, lo estoy convirtiendo a que pueda tener otra identidad diferente. Entonces, por ahí es estar astutos con esos conceptos. Acuérdense que las leyes son de cómo las interpretamos, cómo las aplicamos, por lo tanto, no correr con ese temor o angustia. Ahora, centrándonos en el problema, lo hemos dicho, bueno, en mi especialidad en el área de neurociencias, está a la par, ¿verdad? La parte de lo que usted menciona como especialista en psicología.